Muy bien, le damos las bienvenidas a la lectura número 5 en nuestra serie de enseñanzas sobre la doctrina, la introducción a la doctrina. Comenzamos primeramente con una declaración de nuestro estudio. La claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que puede, mis hermanos, que sus enseñanzas las puede entender todo lo que la lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. La palabra de Dios fue escrita de tal manera, mis hermanos, que todos tendrían la misma oportunidad de leerla y comprenderla. La Biblia fue escrita para el hombre común y corriente, no solamente para los que no solamente para los eruditos y los que están en sierra en las torres académicas. Quiero que la palabra misma da testimonio de ella misma y ella es muy comprensible si tomamos el tiempo de comprender qué es lo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos está diciendo a nosotros para llevar una vida que le da a Él la honra y la gloria. Una vez más, para comprender la claridad de la Biblia, quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas la puede entender todo lo que la lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. Continuamos en nuestro estudio sobre la doctrina y estamos aquí utilizando estas siglas que es la doctrina esencial cristiana, D-O-C-T-R-I-N-A, y llegamos por fin hoy día en nuestra clase a la Trinidad, Trinidad. Estuvimos hablando de la letra D, que representa la deidad de Cristo. La O representa el pecado original. La C representa el canón. La T representa la Trinidad. La R representa la resurrección. La I en inglés, mis hermanos, representa en español la encarnación. Y la N representa la nueva creación. Y la A representa Apocalipsis o la escatología. Hoy continuamos con la Trinidad. Hay 3 puntos que queremos tratar de clavar, mis hermanos, en comprender qué es la Trinidad. Bueno, comenzamos con 1 Timoteo en capítulo 4, en versículo 16, donde tenemos la instrucción, donde dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, la didascalía, mis hermanos, la didascalía, que quiere decir, mis hermanos, la enseñanza. Es la palabra aquí, didascalía, esta es la palabra para doctrina. O la palabra enseñanza. Lo que queremos comprender, mis hermanos, es que la Biblia nos dice a nosotros en 1 Timoteo en capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la didascalía, la enseñanza, la doctrina, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo, para los que te escuchan. La palabra didascalía en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, que representa el concepto de la enseñanza, la doctrina, es el contenido de la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, que habla, mis hermanos, la deidad de Cristo, habla del pecado original, habla de la Biblia misma propia, el canón, cómo fue establecida, la Trinidad, la resurrección, la encarnación, la nueva creación y la escatología en la estudio de los últimos tiempos. Mis hermanos, tú puedes ver que la palabra doctrina abarca, pero encierra toda la enseñanza de la palabra de Dios. Sería algo ridículo a decir que la doctrina no es algo importante. Sobre el concepto de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad en ninguna parte se encuentra en la Biblia, codifica adecuadamente las verdades bíblicas
características esenciales que número uno, que hay solamente un Dios. Hay solamente un Dios. Abre sus Biblias en Deuteronomio, mis hermanos. Vamos en Deuteronomio, capítulo 6, en versículo 4. Y le quiero mostrar algo aquí. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Israel. Dice, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es. Ahora, cuando llegamos a la palabra uno, esta es la palabra, mis hermanos, uno, la palabra uno es la palabra aquí, y quiero que lo vea conmigo en hebreo, ¿no? Es la palabra echad, ¿okay? Y así se deletrea, mis hermanos, echad. Quiere decir, mis hermanos, quiere decir unido en uno, unido en uno, la misma esencia. So, él dice en Deuteronomio capítulo 6, mis hermanos, en versículo 4, dice la palabra de Dios, dice, escucha, oh Israel, el Señor, dice, es nuestro Dios, el Señor echad es uno es, uno, mis hermanos, unido en uno en esencia, mis hermanos. Eso nota bien, también llegamos a Isaías, en Isaías 43:10, mis hermanos, en Isaías 43:10, escribirlo mejor ahí, por favor, más comprensible. En Isaías capítulo 43:10, la palabra del Señor dice esto, dice, vosotros sois de mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. So, él está bien claro que hay solamente un Dios. A pesar que la palabra Trinidad, mis hermanos, no aparece en la Biblia, pero es una expresión teológica para expresar el concepto que hay tres, mis hermanos. Hay tres personas distintas, mis hermanos, en el concepto, ¿ves?, de quién es Dios. La segunda cosa que llegamos, el segundo punto, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, por favor. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6, la palabra dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. También la palabra dice en Hebreos, capítulo 1, en versículo 8. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. También en Hechos, el libro de Hechos, en capítulo 5, versículo 3 y 4, nos hace saber lo siguiente, dice, mas Pedro dijo, Ananías,
¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón? Le dice, mire bien, dice, para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos ver con claridad que en 1 Corintios capítulo 8 estamos hablando que el Padre es Dios. Podemos ver en Hebreos capítulo 1 versículo 8 que el Hijo es Dios. Y podemos ver en Hechos capítulo 5 en versículo 3 y 4 que el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios. Punto número 3. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son, mis hermanos, dice, son enteramente distintas. Enteramente distintas. Mira bien lo que dice la palabra de Dios, por favor. Y vete conmigo en Mateo capítulo 28, en versículo 19, donde dice la palabra, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dice la palabra en Juan, en capítulo 15, en Juan, capítulo 15, en versículo 26, la palabra del Señor nos dice a nosotros, cuando venga el Consolador, hablando de la persona del Espíritu Santo, a quien yo enviaré, dice, del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, el Hijo está hablando del Espíritu Santo, hablando del Padre. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí tenemos tres personas eternamente distintas, mis hermanos. Y es importante tener en cuenta, en cuanto los trinitarios hablan de un Dios, tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, y muy importante hacerlo, que cuando los trinitarios, aquellos que creen en la Trinidad, los trinitarios hablan de un Dios, se refieren a la naturaleza o la esencia de Dios. Además, cuando hablan de las personas, se refieren a autodistinciones personales dentro de la divinidad. Dentro de la divinidad. Dicho de otra manera, los trinitarios creen, mis hermanos, que en un qué. Cuando hablamos de la Trinidad, mis hermanos, lo que estamos hablando es de la divinidad. ¿Okay? Y cuando hablamos que son tres personas, es un solo que, ¿me comprende? Un solo que, pero tres personas. Un solo que, pero tres personas. La divinidad abarca un solo que, Dios, que se expresa en tres personas distintas. En tres personas distintas. Va a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una enseñanza esencial cristiana de la doctrina. Si en tu iglesia no creen en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son Dios, expresada en tres personas distintas, mis hermanos, y que Jesús no es Dios,
no pertenece a la divinidad, mis hermanos, a la Trinidad. En ese caso, usted ya está permitiendo una doctrina esencial. En esta tenemos que estar unidos, o si no te encuentras en una aberración de enseñanzas. La Biblia dice en Mateo, también en Mateo, capítulo 3, de versículos 16 y 17, dice, después de ser bautizado, hablando del bautismo de Jesús, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma, que es el Espíritu Santo, que venía sobre él, sobre el Hijo. El Espíritu Dios venía sobre el Hijo Dios, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, la voz del Padre Celestial, donde dice, mi Hijo amado a quien me ha complacido. Amén. Note bien conmigo. Es importante comprender que esta es una enseñanza muy esencial, importante, una que no se puede negociar debajo de ninguna otra circunstancias. Vamos a abrir mis hermanos, vamos a 1 Tesalonicenses, y si me permiten, voy a borrar aquí, porque quiero llegar a la siguiente doctrina, y vamos a la doctrina de la resurrección, Y ahora nosotros tenemos que comprender otra realidad, otra verdad en la palabra del Señor. Si tú te encuentras en una situación donde no crees en la palabra de Dios, mis hermanos, estamos con un problema bien grande. Note bien, ahora vamos a hablar de la resurrección. Vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. El enfoque aquí va a ser la resurrección. Es importante, una vez más, la claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas la puede entender todo lo que la lee, buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. Hablando ahora de la resurrección, en nuestras siglas, mis hermanos, de la palabra doctrina, la resurrección. Los 4 evangelios canónicos registran la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos, la inmutable de la resurrección, o la inmutabilidad de la resurrección de Jesús es la piedra angular de la fe cristiana, ya que no solo reivindica, mis hermanos, demandas de Jesús a la deidad, sino que también garantiza la futura resurrección corporal para la vida eterna de todos los que creen en Jesucristo como su Salvador y proclamarlo como Señor. En 1 Tesalonicenses, mis hermanos, llegamos nosotros en 1 Tesalonicenses, en capítulo 4, de versículo 13 a versículo 18. Abre sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4, de versículo 13 a 18, donde quiero enfocar de la resurrección. Y note bien que en la Biblia propia habla de 7 resurrecciones muy distintas, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora,
en esta parte no hay tiempo para discutirlo en detalle cada una de ellas. Pero la cual que es más importante para todos nosotros. Tú y yo estamos viviendo ahora en la época de la iglesia, la época de la iglesia. En esta época, cuando el Señor regresa, es cuando termina la época de la iglesia. En la primera venida del Señor Jesucristo, Él vino con el propósito de salvar, no juzgar, de salvar, no condenar. En la segunda venida del Señor es cuando Él viene, mis hermanos, para juzgar y condenar. En la primera venida Él vino para salvar. Cuando Él regresa, ¿ves? Él va a regresar primeramente, ¿ves? En lo que se nombra el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Depende en qué término usted prefiere utilizar. Pero en este acontecimiento lo hallamos aquí en 1 Tesalonicenses en capítulo 4, hablando del arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Y aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice esto en versículo 13. Pero no queremos, Pablo se está dirigiendo a la iglesia, pero no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya han fallecido en Cristo. Se está dirigiendo específicamente a los creyentes en Cristo Jesús. Para que no entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Él a los que durmieron en Jesús, o los que fallecieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de ángel, dice la palabra del Señor, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. La resurrección principal, la cual tiene el impacto más grande para nosotros los creyentes, va a ser el rapto o arrebatamiento de la iglesia. El Señor regresa a resucitar, ¿ves?, a todos nosotros que hemos fallecido, hemos muertos en Cristo, ¿ves? Y Él viene a recoger la iglesia, la verdadera iglesia genuina, ¿ves? La iglesia invisible, no la iglesia visible, pero la iglesia invisible. En otra palabra, los creyentes genuinos. Porque sabemos que la iglesia está bien llena de un sinfín de gente que dicen que son creyentes, pero no son creyentes, no son genuinos, mis hermanos, no han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Estamos hablando, mis hermanos, de los creyentes genuinos. Y cuando Él viene, Él la va a sacar, porque después de sacar la iglesia de la tierra, llevársela con Él, es cuando comienza la tribulación. La iglesia no va a estar presente. Por esa razón, la resurrección juega un papel importantísimo en la doctrina o la enseñanza de la doctrina. La realidad histórica de la resurrección puede demostrarse mediante el tormento mortal de Jesús en la cruz, la tumba vacía,
el cristianismo primitivo no pudiera haber sobrevivido, mis hermanos, una tumba identificable que contiene el cadáver de Cristo. El post, mis hermanos, el post o las siguientes apariciones de Jesús y la transformación de los creyentes a lo largo de las edades, cuyas vidas han sido alteradas radicalmente al experimentar el Señor resucitado. Mira bien, en 1 Corintios, en capítulo 15, vamos a 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 al 8, del versículo 3 hasta el 8. Y quiero que note conmigo lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se apareció a Cefas, en otras palabras, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, en otras palabras, ya murieron. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. So Pablo está testificando, ¿ves?, cuando él fue llamado, ¿ves?, por Dios, que fue el resucitado. Cristo el resucitado, que lo tumbó de su animal, se lo llevó al desierto por 3 años, lo equipó, lo adiestró, lo entrenó, lo preparó, mis hermanos, para la obra en cual él tuvo que desempeñar en esta tierra, hablando de Pablo. Pero eso sucedió porque el Cristo, el Mesías, ya había resucitado, y Pablo está dando testimonio que el Jesús había resucitado y lo había llamado a él. Ahora quiero mostrarles, mis hermanos, sobre el concepto de la encarnación. Esto solamente lo que estamos haciendo es, mis hermanos, es un resumen, una introducción antes de entrar en los detalles. Y a ver, la letra I en inglés, mis hermanos, que para nosotros en español va a ser encarnación, la encarnación. ¿Okay? Déjame escribirlo mejor. Me pongo vago aquí escribiendo. La encarnación. Ahora, esta es otra doctrina importantísima y clave, mis hermanos, de la fe cristiana. La encarnación, acertadamente, la doctrina de la encarnación se resume en las palabras del apóstol Juan. El apóstol Juan es el mejor para darle un resumen breve, corto, conciso y preciso, mis hermanos, a la doctrina de la encarnación, porque él lo dice primeramente, él lo dice aquí en Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿No? Donde él dice lo siguiente, él dice, en el principio existía el verbo, ¿no?, hablando de Cristo, y el verbo Cristo estaba con Dios, y el verbo Cristo era Dios. Estamos hablando de la encarnación. Antes de que él fuera, mis hermanos, él fue. Note bien, también él lo dice también en el mismo libro de Juan, en Juan,
En Juan 1:14. En Juan 1:14, donde él dice, y el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito, del unigénito del Padre, lleno de la gracia de la verdad. Ahora, de curiosidad, vamos a revisar en el diccionario de griego aquí, en Juan, en capítulo 1, y vamos al versículo 14, donde nos dice a nosotros que se hizo carne, y vamos a... ¿Qué? Es lo que quería asegurarme. Cuando dice la encarnación, va a ser la palabra aquí carne, que se hizo carne, y va a ser la palabra sarx, ¿ves? En griego. ¿Qué quiere decir? ¿No? Está hablando, literalmente está hablando vestido de humanidad. Vestido de humanidad. Se hizo carne. En otra palabra, Dios tenía que alcanzar al hombre. No sé si ustedes se recuerdan al principio de esta serie de enseñanzas sobre la introducción a esta clase de la doctrina, mis hermanos, yo había hecho una declaración y le dije a ustedes, ¿qué es la religión? ¿Qué es la diferencia entre la religión y el cristianismo? La religión y el cristianismo. En la religión, el hombre intenta alcanzar a Dios. El hombre intenta complacer a Dios. El hombre intenta, mis hermanos, de buscar la manera de satisfacer la ira de Dios, de complacer a Dios. En otra palabra, hace obras para su salvación en ceremonias rituales, en un sinfín de cosas, de religiosidades, mis hermanos, intentando de influenciar a Dios. El hombre en la religión, el hombre trata de alcanzar a Dios. Pero en el cristianismo, Dios ya alcanzó al hombre. Dios ya alcanzó al hombre. ¿Cómo lo hizo? Bueno, mis hermanos, el Dios, ¿ves? Dios, tenemos a Dios y tenemos el hombre. No, vamos a ponerlo así. El hombre en la religión, ¿ves? En la religión el hombre intenta alcanzar a Dios, pero en el cristianismo tenemos a Dios, ya alcanzó al hombre. Pero ¿cómo es que Dios alcanzó al hombre? Él alcanzó al hombre a través de la encarnación. Y lo hizo a través de la segunda persona de la Trinidad, que va a ser Jesús. Si comprendes eso, mis hermanos, tiene que ser, por esa razón, que la encarnación tiene que ser una parte íntima, criticar, crucial, importantísima
¿ves? En la doctrina. Por favor, no me diga que la doctrina no es importante. Tiene que ser importante. Porque si Dios no alcanza al hombre a través de la encarnación, tú y yo todavía estaremos hoy día envueltos en la religión tratando de alcanzar a Dios. La encarnación es importantísima. El claro testimonio de la Escritura es que en la encarnación Cristo Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre. Es decir, Él existió como la unidad perfecta en una persona de una divina y una naturaleza humana. Lo que tenemos que en Cristo Jesús, mis hermanos, y eso es lo que enseñan Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, te da una enseñanza más detallada de eso, mis hermanos. Yo creo que tú comprendes la importancia de la encarnación. También hay otra palabra y otra frase que se utiliza mucho en la Biblia, mis hermanos. Y es este. Dios, hombre. Dios, hombre. Porque esto es lo que pasó con Jesucristo. Tenía la naturaleza divina 100% y la naturaleza humana 100%. Tenemos que comprender que es lo que estamos hablando. El Dios hombre que es Jesús, y esto sucede a través de la encarnación, donde Él es, mis hermanos, 100% naturaleza divina y 100% naturaleza humana. Ahora quiero que usted comprenda algo. Hay una palabra en la teología, ¿no? Y habla de esto, mis hermanos. Y dice, es la palabra theantropos. ¿Okay? Theantropos. T-H-E-A-N-T-H-T-R-O-P-O-S, teantropos. Thea aquí es la palabra Dios y antropos es hombre. Tú y yo lo conocemos a través de otra palabra que se usa muchas veces, aparte de Dios hombre, hay otra palabra que se usa mucho también, mis hermanos. También hay otra palabra y la conocemos así que la conocemos. Aquí estamos hablando de la encarnación. Teantropos, Dios hombre, pero tú y yo la conocemos como otra manera. Va a ser esta es la otra palabra, cordero de Dios. Cordero de Dios. Así que tú y yo lo conocemos de otra forma. En Juan capítulo 1, por ejemplo, se va a encontrar en Juan capítulo 1, versículo 29. En Juan capítulo 1, 29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo conocemos los conceptos, pero lo conocemos utilizando otras palabras, pero sí conoce el concepto y comprendes el concepto, crees en el concepto. Por esa razón, la doctrina de la encarnación es importantísima y no tenemos el lujo,
mis hermanos, de no enseñar la doctrina básica, esencial, para que el pueblo, cuando está caminando en la calle y compartiendo con gente y le hacen la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Tú tengas la capacidad, la habilidad de explicar y poder explicar en amor, pero también con inteligencia, la doctrina de la encarnación. Cuando estamos hablando de la encarnación, quiere decir que vivió una vida humana perfectamente sin pecado y murió la muerte de un pecador. ¿Por qué? Para expiar suficientemente una vez por todas por los pecados de la humanidad. Por esa razón que Él murió. Si abre su Biblia en Colosenses, ahora vamos a Colosenses, en Colosenses capítulo 2, versículo 9. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice la palabra, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Estaba hablando, perdón, la referencia hablando era de la persona de Jesús. Cuando la persona lo vieron en su vestido humano, cuando lo vieron en la carne, ¿te recuerdas? En sarx, lo vieron vestido de humanidad, la encarnación. Cuando lo vieron, aquí Pablo dice en capítulo 2, en versículo 9, le dice, porque toda la plenitud de la deidad, 100% la naturaleza divina, estaba, mis hermanos, dice, que también dice, reside corporalmente en el Dios hombre, que quiere decir el Cordero de Dios, el Theanthropos, el Theanthropos. ¿Me comprende lo que está haciendo? Ahora, para comprender también un poquito mejor, miren lo que él dice en Filipenses. Lo dice en Filipenses, capítulo 2, de versículo 5 hasta el 8. En Filipenses, en capítulo 2, de versículo 5 al 8. Ahora quiero que usted vea aquí conmigo. Miren lo que dice. Dice, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Quiero que usted note que está hablando, mis hermanos, Cristo su título, ¿no? En otra palabra, identificándolo a Él, ¿ves? En su majestad, y Jesús. El nombre de Jesús significa ¿qué? ¿Ves? Que salvará al hombre. ¿Me comprende? Tú puedes ver otra vez el Theanthropos, otra vez. Puede ver el Dios hombre, puede ver el Cordero de Dios. Él dice aquí, el cual, aunque en versículo 6, Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Comprendemos nosotros lo que hizo el Señor por nosotros. Dice que cuando Él estaba en el cielo, en Filipenses, en capítulo 2, de versículos 5 al 8, lo que está hablando con nosotros, despojó. Es una palabra bien interesante, se despojó. Aquí, con Él dice la palabra, se despojó.
¿Okay? Esta es la palabra, mis hermanos. En griego es la palabra, es esta palabra. Es la palabra kenosis. Kenosis. Es una palabra se vació. ¿Qué quiere decir? ¿Pero de qué? La palabra kenosis es otra palabra teológica que se utiliza para describir, ¿ves?, lo que él hizo. Por ejemplo, Cristo a la mano diestra del Padre, si aquí tenemos el trono, si este es el trono de Dios, ¿me comprende? Si este es el trono de Dios, y dice que el Señor está a la mano diestra del Padre, ese es donde tiene su trono, ¿no? Él está en la mano diestra, ¿no?, del Padre. Cuando él estaba sentado y se hizo la decisión que él iba a ser enviado a la tierra para salvar la humanidad. Y él siempre mantuvo su divinidad, nunca abandonó su divinidad. Lo que él dice que se despojó cuando estaba forma de Dios, en la mano diestra, ¿no?, en su divinidad completa, en su majestad y en su gloria a la mano diestra del Padre Celestial. Solo para lograr, para convertirse Dios hombre, Cordero de Dios, Theanthropos, él se despojó, quitó, ¿ves? Él quitó, se despojó su vestido de gloria, pero también quitó su vestido de majestad. Lo deja, es enviado a la tierra, todavía con su divinidad, pero lo que dejó atrás fue su gloria y su majestad. Cuando él llega a la tierra, él llega ya despojado, ¿ves?, de su gloria y de su majestad. Por esa razón, la doctrina de la encarnación es tan importante para nosotros a comprender. Si el Señor jamás, lo voy a borrar, si el Señor jamás no hubiera hecho esto, mis hermanos, hubiera sido imposible para nosotros, mis hermanos, la salvación. Hubiera sido algo completamente imposible. ¿Por qué? Porque una vez más, ¿qué es la religión? El hombre tratando de alcanzar a Dios a través de su religiosidad. ¿Ves? Pero ¿qué es el cristianismo? El cristianismo, mis hermanos, es que Dios ya alcanzó al hombre en la encarnación. Amén. Ahora, vamos a llegar al siguiente concepto, por favor. Llegamos por fin a la N. La N va a ser la nueva creación. Va a ser la nueva creación. En la nueva creación nosotros tenemos que estar bien seguros, ¿ves?, de qué es lo que estamos hablando. La doctrina esencial de la nueva creación, acertadamente, mis hermanos, está codificada en las palabras del apóstol Pablo. En 2 Corintios, él dice esto, en 2 Corintios, un día voy a aprender cómo escribir. Aquí dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Mira bien lo que él dice. Estamos hablando de la nueva creación. Si esta doctrina no está dentro del marco de su enseñanza regularmente en la iglesia, es una doctrina, mis hermanos, que no puede ser abandonada.
Si es que hemos comprendido la deidad de Cristo, el pecado original, el canón, la Trinidad, la resurrección, mis hermanos, la encarnación y ahora la nueva creación. Mira bien, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo dijo esto, dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, él dice, mis hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Todos. Ahora, todos los que creen en la resurrección de Jesucristo y lo confiesan como Señor, son reconciliados, mis hermanos, con Dios y heredarán la vida eterna y su presencia gloriosa. Usted ya conoce la palabra, lo dice bien claro. Lo dice bien claro aquí en Juan, capítulo 3, en versículo 16. En Juan, capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. También se nos facilita a nosotros, como él dijo en Romanos, capítulo 10, en versículos 9 y 10, donde él dice lo siguiente, dice, que si confiesas con tu boca al Señor, a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La resurrección de Jesús de entre los muertos inaugura la renovación de todas las cosas, la nueva creación de fieles creyentes, la nueva creación del mundo natural se consumará en la resurrección cuando Jesús regrese corporalmente a la tierra como el rey conquistador. En Romanos, le quiero mostrar, en Romanos capítulo 8, de versículo 18 hasta el 25. Quiero que vean conmigo ahora lo que dice la palabra de Dios sobre este concepto que acabo de dar una declaración. Dijo en Romanos capítulo 8, comenzando con versículo 18 hasta el 25, dijo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. En versículo 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la esclavitud, mis hermanos, de la corrupción a la libertad, de la gloria y del Hijo de Dios. Pues sabemos que la creación entera en una gemí y sufre dolores, da parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanzas hemos sido salvos, pero la esperanza que no se ve es la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Podemos ver con claridad la nueva creación. La nueva creación. En Juan, la Biblia nos dice a nosotros, si es que regresamos aquí en Juan, aquí en Juan, en capítulo 1, en versículo 12 y 13, en versículo 12 y 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, mira bien, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Sino de Dios. Quiero que usted ahora vean conmigo, mis hermanos. Ahora vamos a la escatología o apocalipsis, mis hermanos, o apocalipsis aquí. Que es la escatología. La doctrina del principio al fin, mis hermanos, quiere decir que, que desde el principio hubo un plan de redención de parte de Dios para nuestra salvación. Llegamos por fin a la última apocalipsis, mi hermano, escatología. Ahora la palabra escatología es una palabra con un significado simple intimidamente, pero es el estudio del fin de los tiempos. Es el estudio del fin de los tiempos, mientras que el significado de la escatología es simple de entender. Su importancia es difícil de exagerar. Lejos de ser una simple rama en el árbol de la teología, la escatología es a la raíz que proporciona la vida y el brillo a cada fibra de su ser. Dicho de otro modo, mis hermanos, la escatología es el hilo que teje el tapiz de las escrituras en un patrón armónico. Es el estudio de todo lo que deseamos y anhelamos. A los principios de Génesis, Adán y Eva cayeron en una vida de pecado perpetuo terminada por la muerte. El resto de la escritura narra el plan de redención de Dios. Y aunque los cristianos debaten aspectos secundarios de la escatología, como el tiempo de la tribulación o el significado del milenio, estamos unidos en la verdad que tal como Cristo vino a la tierra una vez para llevar a los pecados del mundo, por lo que también Él volverá otra vez para reunir a los elegidos y a la resurrección de todas las cosas. En 1 Tesalonicenses, que habíamos leído anteriormente, mis hermanos, se dice en versículo 13, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en versículo 13, del versículo al 18, lo habíamos leído anteriormente, mis hermanos, está bien claro. En Hebreos, en capítulo 9, en versículo 27-28 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, dice, y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los ansiosamente le esperan.
ese día, los justos serán resucitados para vida eterna y los injustos al tormento eterno, consciente a la separación del amor y de la gracia de Dios. En Juan capítulo 5, en versículo 28-29 dice: no admiréis de esto. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a la resurrección del juicio. El paraíso perdido se convertirá en el paraíso restaurado, y del problema y del pecado y de Satanás será totalmente, definitivamente resuelto.